Comienza el doctor Diego Valadez, que es licenciado en Derecho de la Universidad Clásica de Lisboa y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Valadez es docente e investigador en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor visitante de prestigiosas universidades en el mundo. Asimismo, ha tenido diversos cargos públicos, entre los que se destacan embajador de México en Guatemala, procurador general de la República y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre sus publicaciones se pueden nombrar La dictadura constitucional en América Latina, El control del poder y problemas constitucionales del Estado de Derecho. Doctor Valadez. Muchísimas gracias. Gracias, querido amigo Antonio Milla, por la generosa presentación, pero sobre todo por darme la oportunidad de estar aquí y con ustedes. Voy a plantear en primer lugar que no vengo con el ánimo de dictar una conferencia, porque no están ustedes para escuchar conferencias de alguien que, como es mi caso, sabe menos de lo que ustedes saben sobre el proceso de paz y sobre muchas otras cosas. Vengo por estar con ustedes, que es todo un privilegio, y por poder, al lado de ustedes también, reflexionar acerca de temas que nos son comunes, como son el derecho y la paz. Me enorgullece poder dirigir a ustedes la palabra y hacerlo en un panel en el que tendré el privilegio de participar al lado de Gustavo Ferreira, un jurista eminente de Norteamérica y además un amigo al que admiro y quiero, del doctor Garzón, cuyos trabajos he leído y cuya inteligencia reconozco y aplaudo, y del doctor Leiva, que seguramente llegará porque está programado y que efectivamente merece también el reconocimiento académico de todos los que conocemos su trabajo. Yo agradezco, reitero, a don Antonio esta oportunidad por estar con ustedes y entre queridos colegas. Y agradezco mucho también de estas reflexiones que nos han hecho, en primer lugar, el doctor Clavijo, que ha señalado aspectos importantes en cuanto a las implicaciones de la paz, en particular lo que tiene que ver con abrir la posibilidad de mejores opciones para abatir la pobreza a partir de un mayor crecimiento, y del doctor Vargas, que nos ha hecho, con una expresión muy sucinta pero muy precisa, un panorama de lo que es la violencia en el mundo de nuestros días. Por cierto, valoro también estar en este recinto, doctor Vargas, que fue testigo del primer debate del primer Congreso colombiano en la era de la independencia, ya como nación. Bueno, cuando estaba en el proceso de formación, pero es importante que para mí como constitucionalista estar en un lugar que tiene tal sentido histórico. Como dije, no voy a expresar a ustedes nada que no conozcan mejor que yo. Básicamente lo que quiero es darles una perspectiva de cómo se ve, en este caso, desde un país hermano que siempre ha estado vinculado con Colombia, este proceso de paz, porque también nosotros vivimos algo semejante. Hace relativamente poco, en 1994, cuando se produjo el conflicto de un levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, y cómo también se negoció con prontitud, se evitó la expansión del conflicto y se condujo finalmente a una solución que desembocó en reformas constitucionales. Quiero decir a ustedes, porque de alguna forma yo tuve participación en ese proceso en cuanto a que era el funcionario encargado del área justamente de justicia, me tocó vivir este conflicto como Procurador General de la República,
como tuvimos nosotros muy presente el conflicto colombiano y cómo el conflicto colombiano estaba ya sólidamente establecido y se había prolongado en el tiempo más de lo que cualquier sociedad hubiera querido. Y buscamos la forma de evitar que tuviese el conflicto mexicano de Chiapas un desarrollo que llevara al establecimiento de manera permanente o prolongada de una situación de tensión social e incluso armada. Viendo por lo mismo el proceso que ustedes llevan y aplaudiendo, debo decirlo, o sea, no tengo una perspectiva imparcial, mi perspectiva es totalmente comprometida con este esfuerzo que se realiza por parte del Estado colombiano y de la sociedad colombiana para conseguir la paz. Advierto, y perdonen ustedes, les pido que sean indulgentes conmigo como un extranjero, que no lo es tanto. Finalmente yo pasé en esta maravillosa ciudad y en este excepcional país muchos años de mi infancia, fui alumno del Gimnasio Moderno durante muchos años en mi vida infantil, de manera que me siento íntimamente y afectivamente vinculado, entrañablemente vinculado a esta tierra. Por lo mismo no soy imparcial, estoy a favor, repito, de un proceso de paz. Y advierto que hay una negociación que se va llevando a cabo con claros indicios de éxito en lo que se refiere, por lo menos a lo que nos estamos enterando todos a través de las fuentes informativas internacionales, pero quizá haga falta un segundo proceso de negociación. En este momento el proceso de negociación está orientado fundamentalmente a la relación de entendimiento y de búsqueda de un acuerdo entre Estado, claro, por supuesto, entre Estado y FARC. Tengo la impresión de que hay un segundo frente que no está siendo todavía objeto de un proceso de negociación, que es el de partidarios de la paz y opositores de la paz. En foros como este, que son muy útiles para decantar ideas, se tiene, no obstante, una limitación, señoras, señores, y voy a hablar con ustedes con absoluta diafanidad. Y es que todos los que estamos aquí estamos convocados porque nos interesa lo mismo, y estoy seguro de que todos aquí, sin excepción, pensamos igual, tal vez con diferentes argumentos y enfoques, pero los que estamos aquí estamos por la negociación por la paz. Lamentablemente también hay otros grupos que pueden estar escuchando argumentos en otro sentido, y entre estos dos argumentos, hasta donde yo sé, todavía no existen puentes de debate. Quizás sería útil abrir, perdonen que utilice esta expresión castrense, un segundo frente de acuerdo, porque yo estoy convencido de que oyéndose aquellos que tienen entre sí argumentos diferentes con relación a la paz, van a encontrar soluciones que en este momento no se advierten, y por el contrario, como se sugiere de lo que acabamos de escuchar, de las expresiones introductorias, hay tensiones entre la sociedad. ¿Cómo veo yo este proceso? En un proceso como el que se vive, normalmente hay elementos de naturaleza política, de naturaleza social, de naturaleza moral o ética y de naturaleza jurídica. Así como se ha hecho el listado de elementos a negociar con las FARC, o a discutir, para mejor decir, también habría que buscar cuáles son los elementos a discutir dentro de la sociedad. En el orden político, no creo que en esta sociedad, que es una sociedad democrática, madura, ejemplar, que ha ido a la vanguardia en la construcción de instituciones constitucionales,
En el orden político, repito, no creo que haya nadie que políticamente pueda controvertir la paz. En el orden social tampoco. No puede haber nadie que razonablemente esté opuesto a que la sociedad viva en términos de convivencia armoniosa. ¿Dónde surgen las discrepancias? En el orden ético y en el orden jurídico. Pero si por lo menos se generara hacia la sociedad colombiana la certidumbre de que hay dos grandes factores con relación a los cuales todos están de acuerdo en torno a la paz, ya se estaría mandando, creo, un mensaje positivo y de aliento. Ahora, el otro tema, el tema ético y el tema jurídico. Bueno, sobre esos es sobre los que quiero hacer algunas reflexiones ante ustedes, que yo creo que también pueden ser objeto de análisis y de discusión, no digo debate, sino simplemente discusión, con quienes piensan de otra manera y con quienes consideran que las discusiones que se encaminan a la obtención de la paz son contrarias a los intereses éticos y jurídicos del Estado colombiano. Lo primero es recurrir a la expresión y al concepto clásico y a la distinción señalada por Weber entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Cuando se desempeñan funciones públicas, la ética de la convicción cede ante la ética de la responsabilidad, porque la convicción es individual y la responsabilidad es colectiva. Cuando de lo que se trata es de hacer primar la ética de la que una persona está convencida por encima de la ética que corresponde al ejercicio responsable de una función pública, nos encontramos, y esto está dicho hace más de 100 años, ante una distorsión del sentido de la función pública. Esto tiene particular relevancia cuando la ética de la convicción está apoyada en una capacidad de generar impacto sobre la opinión pública de una manera muy relevante. Porque entonces son los elementos de convicción ética personal los que, con apoyo en esa función carismática a la que también se refiere Weber, traen una proyección y un impacto sobre la sociedad, pero que no está basada en elementos de racionalidad, una vez más de naturaleza weberiana, sino en criterios estrictamente de influencia carismática. Si de lo que se trata es de buscar el bien colectivo, el servidor público no puede ceñirse a los elementos de su propia convicción ética, sino tiene que practicar lo que corresponde a la ética de la responsabilidad, que es generar el mayor bien para el mayor número, con independencia de que eso coincida o no con sus percepciones personales. Esto se hace particularmente relevante cuando se discuten temas como el del Estado laico, por ejemplo. A ningún funcionario se le puede privar de tener la convicción religiosa que desee o de no tener ninguna. Pero cuando actúa, no se le puede permitir en un Estado laico que opine y actúe conforme a su convicción judaica o cristiana o católica o protestante o islámica o agnóstica o atea. En el momento en el que ese personaje, mujer u hombre, actúa en función de una responsabilidad pública, no es su ética y convicción personal la que debe regir los actos a los que debe responder como servidor, sino la ética de la responsabilidad que en un Estado laico
representa neutralidad frente al fenómeno religioso. Esto mismo es aplicable en todos los demás ámbitos y debe ser por lo mismo uno de los temas de análisis por lo que se refiere al problema moral. Esto mismo sirve para identificar que estructuralmente hay dos grandes modelos de consenso. Hay el consenso que parte de la convicción y hay el consenso que parte de la convergencia. Cuando se organiza la sociedad económica Amigos del País, el consenso que rige para integrar esa sociedad es el consenso de la convicción, porque todos los que integran esa sociedad están convencidos de lo mismo, de ser amigos del país y además entiendo que con un sólido enfoque liberal. Pero cuando se trata de otro tipo de consenso o acuerdo, no con los homogéneos, sino con los divergentes, allí, cuando se trata de buscar acuerdo entre los divergentes, el consenso es un consenso de la convergencia. Porque lo que se busca es encontrar dentro de los elementos de divergencia aquellos que por la convergencia faciliten llegar a un punto de entendimiento. Es evidente que cuando se trata de una negociación entre un Estado y un grupo insurrecto, los elementos de divergencia son muchos, pero la exploración que lleva o a la que lleva una búsqueda de acuerdos a través de conversaciones es la identificación de los pocos elementos de convergencia existentes, pero que produzcan un fin deseado por ambas partes, la paz. Esto, y me voy a ir saltando varios elementos que tengo aquí para consideración, pero que le haré llegar al doctor Milla posteriormente para la publicación, como se comentaba. Esto es lo que nutre un proceso de deliberación para llegar a acuerdos. La búsqueda de la convergencia, que solamente se puede dar previo reconocimiento de la divergencia, a diferencia de las asociaciones o de los consensos que surgen de la homogeneidad preestablecida que simplemente se organiza a través de organizaciones o de acuerdos. Ahora bien, hay un elemento que debe ser también considerado como clave, y es que los acuerdos siempre significan sacrificios para ambas partes, y no importa quién tenga que sacrificar más. Muchas veces quien más sacrifica es la propia víctima. Pero aquí tiene que estar presente un criterio estrictamente, una vez más, de responsabilidad, o sea, del concepto de la ética de la responsabilidad. Los acuerdos que buscan la paz no suelen, por lo general, si van a tener éxito, mirar al pasado. El 9 de mayo de 1950, Francia y Alemania suscribieron el Convenio Europeo, la Convención Europea del Carbón y el Acero. El día anterior, el 8 de mayo de 1950, se habían cumplido exactamente 5 años del aplastamiento de Alemania y de la victoria de los aliados, entre los que estaban los franceses. Sin esa firma y sin ese convenio del carbón y el acero, no habría Unión Europea y probablemente tampoco habría paz en Europa. Los mismos que se estuvieron combatiendo fieramente y que siguen celebrando los 8 de mayo de cada año la victoria sobre Alemania, suscribieron un 9 de mayo un acuerdo con Alemania, y ese día, el 9 de mayo,
es conocido como el Día de Europa, mientras que el 8 de mayo es conocido como el Día de la Victoria. Si de lo que se hubiera tratado hubiera sido de un ajuste de cuentas, habríamos tenido ya, entonces sí, la Tercera Guerra Mundial, porque justamente lo que se hizo en 1950 fue lo que no se hizo en 1919, cuando la paz a la que se llegó en Versalles fue la paz de la venganza. Y todo lo que se hizo fue construir, a partir del momento en el que se firmó la paz de la Primera Guerra, iniciar la Segunda Guerra. Un tratado de paz, un acuerdo de paz, una convención de paz no puede estar basada sobre ajustes de cuentas que se hagan en procesos pacíficos, es decir, en una etapa hipotéticamente pacífica, pero generando venganza y desquite, revancha sobre lo que había pasado antes. Justamente ese es el caso del Tratado de Versalles y está ampliamente explorado. Un acuerdo mal diseñado, porque a lo que se llevó fue a subordinar al vencido, a expoliar al vencido, a exhibir al vencido, a ofender al vencido, y luego el vencido resurgió y cobró venganza. La diferencia entre el Tratado de Paz de 1919 y los acuerdos de paz de 1945 consistieron en que, fuera de los enjuiciamientos de Nuremberg, no hubo venganza contra el pueblo alemán como sí hubo en 1919. Cuidado, por tanto, con no caer en esa retórica del Tratado de Versalles, que no sea la lógica de Versalles la que se aplique en el proceso de negociación con las FARC. Pero veamos otro ejemplo más práctico. ¿Qué pasó en el proceso de reunificación alemana en los años 90-92? Hace unos cuantos minutos, para efectos de tiempo histórico. Se integraron las dos Alemanias. En la Alemania, en la República Democrática Alemana, o Alemania Oriental, como era conocida coloquialmente, había una organización nefanda, la Stasi, el Ministerio de Seguridad, de Información y Seguridad. En ese ministerio trabajaban 90.000 funcionarios, incluyendo, por supuesto, a los policías, y tenía, se sabe, se ha sabido después, 180.000 informantes, que agraviaron profundamente a la población alemana, violentando los derechos humanos de los alemanes orientales durante décadas. Se integran al Estado alemán, a uno de los paradigmas de la democracia. Nadie puede dudar que la Constitución de Bonn es una constitución de avanzada y que Alemania es una democracia de avanzada. Y lo que no hemos encontrado, señoras, señores, es que se hayan instaurado nuevos juicios de Nuremberg para sancionar a los integrantes de la Stasi, para hipotéticamente reivindicar a muchos alemanes que ahí viven todavía, entre ellos la actual canciller alemana, y que fueron perseguidos por la Stasi y afectados en sus derechos humanos y privados de su libertad y muchas veces de la vida. O sea, hay familias, millares de familias afrentadas por ese proceso. ¿Habría sido posible la reunificación alemana a partir de considerar que se fuera a ejecutar un acto de enjuiciamiento contra 90.000 integrantes del espionaje alemán, más 180.000 infiltrados en la sociedad que informaban acerca de cómo reprimir a los alemanes? No. ¿Qué hizo el Estado alemán? Decir, esto ya no forma parte de nuestro futuro. No confundamos el pasado que todos reprobamos con el futuro que todos deseamos. Esta, pues, es una de las formas de construir las soluciones
cuando lo que se busca es la paz. Hay, además, y lo advierto en el proceso que se está viviendo en Colombia, la intención de llevar los acuerdos, puedo estar equivocado, pero esto es lo que he escuchado y parece que es una corriente que existe, está presente, a una aprobación referendaria. Por lo menos esto escuché en una entrevista muy brillante del presidente Santos en la cadena CNN la semana pasada. Si además, como forma parte de los 6 puntos, uno de ellos se traduce en la adopción o en la transformación de las FARC en, si así lo desea, por lo menos una parte, un ente político que participe electoralmente para integrar los órganos de representación, ¿qué se produciría? Bueno, se produciría sencillamente la aplicación de lo que desde el siglo XIX Ernst Renan habla de la nación como el plebiscito de todos los días. Nunca será más afortunada y aplicable esa expresión de Renan que en la del plebiscito de todos los días. Y aquí sería el plebiscito para aceptar la paz, más el plebiscito para determinar si los colombianos le dan su voto o no a quienes sean candidatos de un partido que está formado, entre otros, por personas procedentes de esa formación llamada FARC. Voy a concluir estas reflexiones refiriendo también en materia estrictamente doctrinaria que todos estamos, y por eso digo que vale la pena también tener el debate jurídico, que todos estamos formados en nuestras escuelas de derecho conforme al concepto, a la lógica deóntica de que las normas obligan o impiden o permiten. Pero una de las grandes construcciones, también procedente del mundo romano, pero ignorada por mucho tiempo, referida por Yering, pero recuperada de una manera importante por Bobbio, es que además de las normas que obligan, que permiten o que prohíben, están las normas que premian, las normas que reconocen. Y en este caso de lo que se trata es de ver que ese segmento de las normas que premian es lo que se llama, o dentro de ellas está las normas de la paz. Porque no se puede decir que premien a quienes desconocieron o impugnaron el orden público. A la que premian es a la sociedad que a partir del momento en el que se establece la paz deja de ser víctima de nuevos actos, de nuevos episodios, de nuevos riesgos que pongan en peligro su integridad, su patrimonio, su seguridad. Concluyo diciendo que esto también es derecho, que es una de las grandes aportaciones a la teoría del derecho de Bobbio, hablar del capítulo de las normas de premio o de reconocimiento, y que deben ser consideradas cuando se construyen instituciones bajo la lógica de la mayor ventaja y de las menores desventajas, de los mayores beneficios y de los menores costos. Esas normas tienen que ver, y aquí entran los elementos éticos y los elementos jurídicos, con el gran problema de las víctimas. En efecto, el coste de la paz consiste en la afectación moral de las víctimas. Pero el coste de la no paz tampoco resarce a las víctimas. Esto es, las víctimas no van a encontrar resarcimiento ni con la paz ni con la no paz, excepto el resarcimiento que se fija y que es parte de las nuevas instituciones de derechos humanos para indemnizar a las víctimas del delito.
Pero repito, nadie volverá al estado previo, aquel en el que fue víctima. La única diferencia, termino, está en que con el coste de la paz, las víctimas no se ven resarcidas en plenitud, pero con el coste de la no paz, además de que las víctimas no se ven resarcidas en plenitud, sí se sabe que habrá nuevas víctimas, muchas víctimas más, como muy bien nos lo dijo al principio el doctor Vargas. Así pues, no hay instituciones perfectas. Lo que hay que ver de todas las instituciones y de las soluciones jurídicas es simplemente las que producen mayor bienestar frente a las que producen mayores deficiencias o mayores niveles de malestar. Son pues reflexiones generales que quiero compartir con ustedes y exactamente me estoy pasando un segundo con relación a los 30 minutos asignados. Gracias, doctor Niño. Gracias.